Unidad 2. El espacio arquitectónico y sus representaciones. Somos el equipo Los Hijos de Gerardo y les vamos a presentar esto hoy. La representación del espacio. El problema de la representación del espacio, lejos de estar resuelto, ni siquiera está planeado. Al ser, al, al faltar la exacta definición de la consistencia y del carácter del espacio arquitectónico, falta por consiguiente la exigencia de representarlo y de difundirlo. La educación arquitectónica también tiene esta razón. Es de todo inadecuada. Las representaciones de los edificios que encontramos son plantas, frentes y secciones, fotografías. Se ha afirmado que estos medios son insuficientes para representar completamente el espacio arquitectónico, si no existe una manera exhausta de representar las concepciones espaciales, existe sin duda una problemática de los medios que poseemos. Tratemos de aclarar. Las plantas. Se ha dicho que son es una cosa abstracta, porque están completamente fuera de toda experiencia visual concreta de un edificio. Las plantas son todavía uno de los medios fundamentales de la representación arquitectónica, pero pueden ser mejoradas. Las fachadas. Las fachadas solo representan dos dimensiones. El problema sería el de tratar de representar las tres tratando de expresar distinta consistencia y el distinto grado de permeabilidad de la luz de cada material, aplanados, piedras, vidrios y huecos. Tal representación, dado que se trata de un problema eminente escultórico, esta representación no satisface plenamente. Las fotografías. Resuelve alguno de los problemas de la representación en las tres dimensiones. Cumple con el cometido de reproducir fielmente todo lo que hay en la arquitectura bidimensional y tridimensional. Las vistas fotográficas expresan bien los efectos de la caja de muros, ya sea los elementos de la superficie del primer edificio o los valores volumétricos del segundo. Toda fotografía abarca el edificio desde un solo punto de vista estéticamente. El descubrimiento de la cinematografía es de inmenso alcance para la representación de los espacios arquitectónicos, porque está bien aplicada, resuelve prácticamente todos los problemas planteados por la cuarta dimensión, se proyecta el filme y se podrá revivir el camino realizado y gran parte de la experiencia espacial que proviene de él. Soy Marisol y les voy a hablar de las interpretaciones de la arquitectura. Se puede decir que para que una interpretación de la arquitectura tenga sentido, esta debe dar luz a un aspecto permanente de la arquitectura, es decir, tiene que demostrar su eficacia en la explicación de cada obra independientemente del hecho de que abarque o no la totalidad de sus aspectos. Solamente así se podrán distinguir las interpretaciones legítimas de las equivocadas, precisando que las últimas no son más que generalizaciones de poéticas particulares, hilaciones ilegítimas de elementos que caracterizan un único mundo figurativo. Interpretaciones. Interpretación política, filosófico-religiosa, científica, económico-social, materialista, técnica, visiopsicológica, formalista e interpretación espacial. La interpretación política. Atiende a las causas de corrientes arquitectónicas o bien al simbolismo de los estilos, repertorio formal característico de una determinada época, por lo que se distinguen unos de otros los diferentes periodos en cuanto a la forma y contenido de la arquitectura. Primero la afirmación política y después la actuación arquitectónica. Interpretación filosófico-religiosa, la arquitectura en el aspecto visual de la historia. La interpretación filosófica religiosa puede escindirse en dos fenómenos históricos que involucran la cultura arquitectónica y simbolismo. Interpretación científica. En la arquitectura encontramos desde planos de simetría y acentuaciones sobre el eje central, la perspectiva, la cuarta dimensión, que nos han ayudado a expresar mejor la arquitectura.
pero esto no hubiera sido posible sin los conocimientos matemáticos como el cálculo integral y los científicos, y esto llevarnos a la geometría descriptiva. Interpretación económico-social. En la autobiografía del sistema económico y de las instituciones sociales, cuando en la historia se presentan condiciones económicas semejantes, se encuentra un paralelismo en las formas arquitectónicas, expresa cultura y hábitos sociales. Yo soy Ariela y les voy a hablar sobre la interpretación materialista. Una de las interpretaciones positivistas secundarias sostiene que la morfología arquitectónica es explicada por medio de condiciones geográficas y geológicas de los lugares donde se yergen los monumentos. Todo edificio debe responder a su objeto. Interpretación técnica. Esta interpretación es aplicable a todos los monumentos arquitectónicos, pero tendrá mayor significación en algunos periodos como en la arquitectura clásica, ya sea el gótico y el funcionalismo. Interpretación fisiopsicológica. Consiste que la arquitectura transcribe los estados de ánimo de las formas de construir, como por ejemplo la línea horizontal simboliza lo racional y lo intelectual. La línea vertical simboliza lo infinito y la emoción. Las líneas curvas significan duda, vacilación, flexibilidad. El círculo vendría siendo igual a la sensación de equilibrio, intersección de las formas, el dinamismo, movimiento continuo, el helicoidal, ascenso, desprendimiento de la materia. El cubo, integridad, la esfera, la perfección, la elipse, la movilidad y la inquietud. Interpretación formalista. En esta interpretación, la estética tradicional enuncia leyes y forma a las que debe responder la composición arquitectónica. Unidad de expresar en el trabajo una sola idea. Simetría, equilibrio en un edificio de carácter axial. Equilibrio, masas del mismo peso. Énfasis en el centro de interés visual. Contraste entre líneas verticales y horizontales. Entre llenos y vacíos, proporción, relación de las partes entre sí. Y como el conjunto, escala, dimensión relativa al hombre. Interpretación espacial. En la interpretación espacial, la arquitectura tiene el monopolio del espacio. Solamente ella puede dar al espacio su valor pleno. Puede circuncindarnos como un vacío en 3 dimensiones, y el placer que se obtenga de él es un don de la arquitectura. La arquitectura busca por medio del espacio suscitar un estado de ánimo en quienes entran en él. Yo soy Eduardo y les voy a hablar, hacer el análisis del Templo de Loto. El Templo de Loto, Lotus Temple, realizado por el arquitecto Fariborz Sabha, es un lugar de oración y meditación. Está situado en el sur de Delhi, en Kalhaji, al oeste de Connaught Place, en Marg. Planta general. El templo da la impresión de ser una flor de loto semiabierta a flote rodeada de sus hojas. Cada componente del templo se repite 9 veces imitando la estructura organizada y radial de la misma. Frente y secciones. Su estructura externa está formada por 27 pentágonos gigantes de mármol, pétalos gigantes de mármol que envuelven al espacio interior, respetando los alineamientos de la arquitectura Bahá'í con la forma circular. Exterior. Se puede apreciar claramente cada detalle exterior que conforma la edificación, dándole un valor estético que no puede apreciarse en las plantas o en un alzado. Interior. Se logra apreciar los detalles interiores del edificio, dándole un valor estético y significativo que es imperceptible en plantas o secciones. Interpretaciones.
política. Es un templo de estilo vanguardista que se encuentra en la India. La forma que simula la estructura es como la flor de loto, símbolo de la pureza y sanidad de la cultura hindú. Filosófica religiosa. Fue influenciada un intento de representar el concepto de pureza, la sencillez y la frescura de la fe Bahá'í. Científica. El hermoso concepto de la flor de loto, como fue concebida por el arquitecto, se define por figuras geométricas como esferas, cilindros, toroides y conos. Económico-social. Por el gusto hindú, el loto ha sido siempre la flor más bella, apareciendo en los monumentos más antiguos de la arquitectura del hinduismo. Materialista. Antes de emprender el diseño, el arquitecto viajó por la India para estudiar la arquitectura de esta tierra y quedó impresionado por el diseño de los templos, así como por el arte y los símbolos religiosos en los que el loto siempre jugó un papel importante. Técnica. Pertenece a un estilo impresionista que surgió en Europa durante las primeras décadas del siglo XX. Distorsiona las formas, uso de colores puros. Fisiopsicológicas. Tomando en cuenta la geometría, se presenta la esfera igual a la perfección, intersecciones de formas igual al dinamismo, movimiento continuo. En las líneas curvas igual duda, vacilación y flexibilidad. Las líneas horizontales simbolizan lo racional, lo intelectual. La línea vertical igual al infinito en emoción. Formalistas, la complejidad de la estructura y el alto nivel de mano de obra que se desea obtener exigen una gestión dinámica con un alto grado de innovación. Sus 27 estructuras de hormigón armado en forma de pétalos revestidos de mármol fueron ordenados en grupos de 3 para materializar sus 9 caras. Debido a esto se puede apreciar el diseño de los siguientes. Unidad, expresar el trabajo, una sola idea. En el trabajo, una sola idea. Simetría, equilibrio en un edificio de carácter axial. Equilibrio, masas del mismo peso. Énfasis, centro de interés visual, proporción, relación de las partes entre sí y con el conjunto. Y eso es todo.